Bienvenidos, nos alegra saludarles. Qué bueno que podemos continuar estudiando esta serie de estudios, la gloriosa esperanza. La esperanza que encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo y su promesa de su retorno a esta tierra. El título del tema en esta ocasión es La gran mentira. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2. Versículo 15 al 17, la palabra de nuestro amado Dios dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es una clara advertencia de parte de nuestro amado Dios a nuestros primeros padres. Podían comer de todos los frutos, de todos los árboles que había en el huerto del Edén. Solamente no debían de comer de uno, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Queridos, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, menciona la primera gran mentira registrada en la Biblia. Realmente es una pregunta con doble propósito. En primer lugar, poner en duda las palabras de nuestro amado Dios, y en segundo lugar, poder establecer un diálogo con la mujer. La palabra de nuestro Dios dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mentira que dice no moriréis no es la primera mentira. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En realidad, esta es la segunda mentira. La primera mentira aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1, donde Satanás le dice a Eva en forma de pregunta: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Nuestro Dios no había dicho eso. Dios no dijo eso. Sus advertencias fueron diferentes. En cambio dijo que podían comer de todo árbol en el huerto, excepto de uno. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Queridos, siempre será esta la mejor estrategia del diablo: poner en duda la palabra de nuestro amado Dios. No la niega totalmente, no se opone abiertamente, aunque su fin sea neutralizar las indicaciones divinas, lo hace poniéndolas en duda. Necesitamos estar conscientes que el diablo usa más que cualquier cristiano la Biblia, pero para ponerla en duda, para atacar sutilmente la palabra de nuestro amado Dios. El diablo sabe perfectamente que el secreto de la victoria espiritual de cada individuo en esta tierra es cuando sigue correctamente las indicaciones divinas. El diablo sabe que nuestra fe se fortalece cuando aceptamos la sagrada palabra de nuestro amado Dios. El diablo sabe que es a través de la palabra divina como nosotros podemos reconocer sus artimañas y sus mentiras. El diablo sabe muy bien que es a través de la palabra de Dios como nosotros establecemos una saludable relación con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su interés está encaminado en que nosotros nos separemos de las claras indicaciones de nuestro Dios registradas en su santa palabra. Lo logró con Eva y lo intenta con cada individuo y muchas veces con los mismos resultados. Queridos amigos, Satanás usó la primera mentira sutilmente para preparar el camino para su segunda y más dañina mentira.
toda mentira lleva a un fin: apartar al individuo de la verdad, separarlo totalmente de la seguridad de la obediencia a las indicaciones de nuestro amado Dios. Esta segunda mentira fue el engaño más perfecto y peligroso usado por el diablo. Esta segunda mentira fue más directa: negar frontalmente la clara advertencia de nuestro amado Dios. Dios dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente moriréis. El diablo dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Queridos, esta negativa frontal de parte del diablo en contra de una advertencia clara de nuestro Dios fue facilitada por la primera mentira: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Este es un engaño que Satanás promueve hoy en día, con la misma sutileza y las mismas evasivas que usó con Eva en el huerto del Edén. La primera mentira preparó el camino para la segunda mentira, y la segunda mentira preparó el camino para la tercera mentira. La tercera mentira dice que llegarían a ser como Dios si desobedecían el mandato que su creador les había dado. Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta es: ¿llegaron Adán y Eva a ser como Dios? La respuesta es obvia: por supuesto que no. De lo contrario, nunca morirían. Podemos enumerar algunas razones por las que Satanás se favorece cuando la gente cree que vivirá para siempre, aun cuando la persona desobedezca abiertamente las indicaciones y advertencias de nuestro amado Dios. La desobediencia a nuestro Dios nos lleva a independizarnos de él. Eso lo sabemos muy bien. Cuando como hijos decidimos no obedecer a nuestros padres, estamos separándonos de ellos. No obedecerles es un claro indicador de que no nos importan, que no son significativos en nuestra existencia. Desobediencia, queridos amigos, a la palabra de nuestro amado Dios es separarnos de nuestro Padre, es alejarnos de Él, es no darle la importancia y el valor que Él se merece. Es hasta entonces cuando el diablo logra su objetivo en la vida de cada individuo. Separados de nuestro amado Dios, la persona está a merced del enemigo. Y el propósito del enemigo hacia el ser humano no son buenas. La palabra de nuestro amado Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia presenta al diablo no como amigo, sino como adversario o enemigo. Su propósito es hacerle la vida difícil a los seres humanos. Su objetivo no es tanto probarlo, sino destruirlo, desbaratar toda su existencia, hacerlo totalmente miserable. La palabra de nuestro Dios dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es el diablo, queridos amigos, un ladrón. Él roba la oportunidad para que el ser humano encuentre la salvación en nuestro amado Señor Jesucristo. Lo mata y lo destruye. Hogares destruidos, vidas arruinadas, enfermedad y muerte por todas partes, decadencia en todos los niveles de la vida humana, esperanzas frustradas, futuros inciertos, y la lista es interminable. Toda la miseria, la destrucción y la muerte es por causa de su rebelión en contra de la soberanía de nuestro amado Dios. Hasta allí ha arrastrado a toda la humanidad. El diablo es el príncipe de este mundo y culpable de todo lo malo que vemos a nuestro alrededor. Jesús lo declaró como el padre de la mentira. La palabra de Dios dice:
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. Lastimosa y tristemente la mayoría de los seres humanos le han creído al diablo y han cerrado sus oídos a la palabra de nuestro amado Dios, la Biblia. De todas las mentiras de Satanás, la idea de que los seres humanos no mueren, realmente en ocasión de su muerte se ha arraigado en casi todos los niveles de la vida humana. Se ha introducido aún entre los cristianos, que deberían conocer mejor lo que dice la palabra de nuestro Dios al respecto. Esta mentira está metida en casi todas las creencias y religiones del mundo, en las ciencias, en las artes, en las costumbres, en las tradiciones, en fin, en casi todo. Pero la Biblia, la palabra de nuestro amado Dios, nos dice que la muerte es apenas como un sueño. Que cuando la persona muere no tiene más conciencia ni sentido de lo que pasa a su alrededor. Que cuando morimos volvemos al polvo, porque el polvo somos y al polvo volvemos. Queridos, esa es nuestra realidad. Morimos y nos desconectamos totalmente de la existencia. La palabra de nuestro amado Dios nos dice claramente cuál es el estado de los que mueren. Job capítulo 14, versículo 11 y 12, la palabra de nuestro amado Dios dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Así como el río se seca, el ser humano, el hombre, yace o muere y no vuelve a levantarse, dice la palabra de Dios, ni se levantarán de sus sueños. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, y el versículo 10 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los que estamos vivos sabemos que hemos de morir. Sabemos que nuestros días están contados. Sabemos que nuestro final llega irremediablemente y que tarde o temprano vamos a ir al sepulcro. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya o agonizaron. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Queridos, la palabra de nuestro amado Dios dice que todo se termina en la vida del ser humano cuando muere. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dice el versículo 10 del capítulo 9 de Eclesiastés. Salmos capítulo 6, versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Salmos 146, 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Queridos amigos, estos versículos, la palabra de nuestro amado Dios nos presenta el estado inconsciente de todos aquellos que mueren. No hay más pensamiento, no hay más actividad, no hay más sensibilidad. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos, dice la palabra de nuestro amado Dios. Hoy en día, un caudal interminable de libros, películas, CDs y programas de la televisión, todos de una manera u otra repiten lo que Satanás le dijo a Eva en el Edén. La creencia es tan fuerte que aún hay estudios científicos sobre lo que sucede después de la muerte. Según los científicos, ellos pueden probar, por lo menos para mucha gente,
que seguimos viviendo en otra forma, en otra dimensión después de la muerte. Queridos amigos, queridos hermanos, con un diluvio de materiales casi universal que enseñan que hay vida después de la muerte, ¿qué pasos prácticos pueden dar los cristianos que conocemos el estado de los muertos con el fin de protegerse contra este engaño casi abrumador? ¿Qué podemos hacer para tratar de ayudar e iluminar a alguien que cree que los muertos siguen viviendo? El estudio de la palabra de nuestro amado Dios es un poderoso estandarte de protección para nosotros. Si los seres humanos cerramos nuestros oídos a las indicaciones de la palabra de nuestro amado Dios, estamos a merced de la milenaria y gran mentira del diablo. No hay la menor duda que el enemigo de Dios va a llevar hasta el final de los días su arma predilecta: la mentira, la falsedad y el engaño. Hay pueblos en el mundo que por milenios creen que los que mueren están vivos en algún lugar. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Millones creen en la reencarnación, o sea, que una persona sigue viviendo después de morir, pero en otro cuerpo o en otra forma. También es llamado renacimiento o transmigración y es parte de una doctrina llamada samsara de la existencia cíclica. Este es un principio central en las principales religiones de la India, como el budismo, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Queridos, multitudes de filósofos y teólogos han desarrollado razonamientos para demostrar la existencia del alma y su inmortalidad o su supervivencia. La idea de la reencarnación se encuentra en muchas culturas antiguas y figuras históricas griegas como Platón, Pitágoras o Sócrates sostenían la creencia en el renacimiento o en la inmortalidad del alma. Queridos, sin duda existe una extensa literatura acerca de la vida después de la muerte, a lo largo de los siglos, principalmente de fuentes religiosas. Vida después de la muerte es una creencia común entre los espiritistas y también en muchas sociedades tribales en todo el mundo, en lugares como Australia, Asia Oriental, Siberia y América del Sur. Queridos, aún existen estudios etnológicos y tesis filosóficas acerca de esta milenaria mentira satánica. Queridos amigos, un estudio de cuán extensa es esta mentira satánica y cómo ha sido aceptada es simplemente abrumadora. Por eso, seguir lo que dice la palabra de nuestro amado Dios con relación al estado de los muertos es casi impopular ante una sociedad engañada. Muchas religiones del mundo, sociedades populares, organizaciones tribales y aún movimientos cristianos han aceptado la idea de que el que se muere está vivo. No tenemos la menor duda que lo que enseña la Biblia es nuestra mayor garantía para creer acertadamente. Todos los que mueren, buenos y malos, están en el sepulcro esperando el momento cuando Jesús venga y sean resucitados. No os maravilléis de esto, dice la palabra de Dios, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5, versículos 28 y versículos 29. Esta es la gran verdad. Buenos y malos están en los sepulcros, esperando que Jesús retorne a esta tierra. Queridos amigos, esta es una gloriosa esperanza, glorioso retorno. Jesús volverá para reunirnos con aquellos amados que murieron en la bendita esperanza. Hasta entonces, todos recibirán su pago o galardón, vida eterna o muerte y destrucción eterna. Vengamos hoy a nuestro Señor Jesucristo. Recibamos la vida que le será dada a todos aquellos que aman y esperan a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
Vengamos hoy a Jesús, entreguemos nuestra vida a nuestro Maestro, escudriñemos la palabra de Dios, leamos las advertencias divinas para no ser engañados. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre querido, muchísimas gracias por su palabra. Gracias porque es nuestro estandarte, la verdad profética más segura, su palabra. Gracias, Padre querido, porque podemos conocer cuál es el estado de los muertos. Van a ser resucitados, buenos y malos, cuando Jesús venga. Eso es lo que dice su santa palabra. Gracias por ayudarnos a entender. Le agradecemos en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén.